La referencia, obviamente, tengo el pecho del personaje, tengo los hombros y podría ser el cuello también, que forma parte de un mismo objeto. Bueno, entonces lo que voy a hacer es, voy a agarrar esas piezas, voy a agarrar esta, el cuello, los hombros y quizá podría llevar también parte del torso. Acá, acá el torso va a ser parte de lo que sería la parte de arriba vemos que el traje del personaje está separado del cuerpo, ¿ok? Entonces lo que yo tengo que hacer es separar esta parte del cuerpo en dos, una parte para el traje y una parte que sería propiamente el cuerpo del personaje. Bueno, entonces lo que voy a hacer es, voy a hacer eso, voy a ocultar todo, salvo esta pieza, y voy a separarla. Vamos a agarrar, a ver, me parece que es justo lo que necesito. A ver, vamos a mostrar todo de nuevo. Sí, voy a separar acá. Vamos a la vista de costado, a ver si me sirve. Perfecto. Esta pieza la voy a separar, estos polígonos. Elijo Detach, Detach como un objeto, ok. Y ahora sí, tengo esta parte por un lado y la parte de abajo por el otro. Entonces, les decía, yo voy a separar basándome en la referencia. Esta referencia obviamente está compuesta por diferentes piecitas, lo podemos pensar como diferentes piezas, pero esto de acá sería como la armadura del personaje, una especie de armadura. Ok, entonces me voy a llevar toda esa pieza. Esa pieza está compuesta de los hombros, el cuello, este cascabel, si quiero lo puedo llevar o no, lo puedo agregar después en ZBrush, el pecho y lo que acabo de separar hace un ratito, que era esta parte. ¿Ok? Bueno, una vez tengo seleccionadas estas piezas, elijo Export, exportar seleccionados, y vamos a exportar esto en formato OBJ. Vamos a ponerle, por ejemplo, armadura superior. Guardamos. A ver si nos deja guardar esto. Vamos a elegir otra carpeta. Bien, vamos a guardarlo en esta parte. Exportamos. Y una vez que hice esto, ahora sí voy a ir al ZBrush y voy a cargar la pieza. Todo esto lo podríamos haber hecho directamente en ZBrush con ZEsferas, pero para que vean que es muy sencillo partir de 3 Studio Max con formas muy básicas, sin ningún tipo de complicación, también lo pueden hacer. Así que cualquiera de las formas va a funcionar perfectamente. Vamos a importar ahora nuestra piecita, que es armadura superior. La abrimos y creamos la pieza. Entramos en el modo edición y acá lo vemos. Claro, acá tengo un problema. Las piezas están, en algunas partes están abiertas. Para corregir este problema lo que hacemos es convertimos esto en un Dynamesh. El Dynamesh va a encargarse de cerrar todos los huecos que tenga la geometría. Presiono Dynamesh y vemos cómo se cierran todos los huecos y ya puedo comenzar a modificar esto. Presiono X para activar la simetría y comienzo a trabajar con las herramientas de ZBrush. Ok, vamos a suavizar un poquito lo que es el cuello, lo que son estas esferas. Acá me quedó un hueco bastante pronunciado, así que voy a tener que rellenar. Vamos a elegir, por ejemplo, Clay y comenzamos a rellenar toda esta parte y comenzamos a suavizar también. O Clay Wheel Up para rellenar un poquito esa zona, y de esta forma vamos a ir separando las piecitas del 3 Studio Max. Acá voy a suavizar un poco esta parte.
y comenzamos a esculpir directamente en el ZBrush. Quizá la esferita esta que está acá convenga hacerlo como una subtool separada, así que es posible que esto lo borre en 3 Studio Max y directamente lo haga acá en ZBrush. Pero bueno, básicamente así es como empezaría a construir este modelo. Vamos a suavizar toda esta parte. Suavizamos un poco más, sin perder las formas. Esto obviamente está separado del resto, es el cuello. Vamos a elegir, por ejemplo, vamos a elegir el Dump Standard. Comenzar a definir un poquito más esta parte. Ok. Bueno. Obviamente podemos, si me fijo en la referencia, a ver si la encuentro, por algún lado está. Acá está. Bueno, van a ver que si me fijo de costado, esto parece como que tiene un corte. No es una esfera perfecta, sino que tiene un corte de este lado. De la parte de frente no se nota mucho, así que el corte vendría a ser algo inclinado. Tienen que más o menos darse una idea de cómo está construido este personaje. En este caso, lo que voy a hacer es voy a generarle un corte a esta parte, esta pieza. Para generar el corte vamos a elegir Control Shift y elegimos Clip Curve. Vamos a primero vamos a probar a ver qué sucede haciendo un corte de esta forma. Ahí lo vemos, es lo que necesito. Vemos que en la parte de frente se ve bastante redondito, en la parte de costado se ve bien el corte, pero obviamente tengo un pequeño problema que tengo que resolver. Así que lo que voy a hacer es voy a pintar, voy a enmascarar toda esta parte, así no le afecta el corte. El ZBrush es un programa bastante completo que me encanta, la verdad es un programa muy interesante. Ok, bien, tengo enmascarado toda esta parte que no quiero afectar. Vamos a enmascarar todo esto también. Y ahora sí procedo a realizar el corte. El corte va a ser de esta forma. Ahí está, vemos que no afecta para nada lo que está enmascarado. Saco la máscara y listo. De frente se ven dos esferitas, de costado se ve bien marcado este corte. Ok. Bueno, voy a continuar con esto. Obviamente lo que tienen que hacer es hacer lo mismo para todas las piecitas. Para todas las piecitas, como les mostré con este conjunto de piezas. Ups, acá me olvidé de activar la simetría. No, la simetría está activada y sin embargo esto no quedó del todo centrado. El problema puede ser que sea de 3 Studio Max. El problema que la geometría no haya quedado centrada al principio, que todo esto no esté centrado. Es muy probable que suceda, que pase eso, me suele pasar, así que no sería ninguna novedad. Bueno, acá tengo X. Vamos a centrar el punto pivot. Afectamos el pivot, centramos al objeto y vamos a poner esto en 0. Ahí está. Esto también. Afectamos el pivot, centramos al objeto. Este lo voy a poner a 0. Obviamente estaba todo desplazado, así que nunca iba a quedar del todo centrado. Pero bueno. De todas formas, esto es solo el principio. Para el resto lo que pueden hacer es lo mismo. Pueden mirar en el Model Sheet. Por ejemplo, las piernas. Obviamente vamos a tener que enviar
todo lo que es la parte más grande de la pierna junto con la patita, o lo pueden separar también. Pueden mandar únicamente esta parte de ZBrush o todo junto, puesto que acá les va a quedar, si no les va a quedar un hueco que lo pueden llenar con el Dynamesh. ¿Ok? Y acá podríamos hacer esto. Vamos a agarrar estas dos, elegimos export seleccionados, vamos a ponerle patas, guardamos, exportamos y lo vamos a abrir en el ZBrush. Import, buscamos nuestro archivo de patas, construimos las patas y comenzamos a modificar. ¿Ok? Acá vemos que me queda el hueco que les decía antes. Fácilmente lo resolvemos con el Dynamesh. Se cierra el hueco, ahí vemos cómo queda todo esto tapado, todo esto cerrado. Y ahora sí puedo comenzar a modificar como yo quiera. Ups. Vamos a quitar la máscara y comenzamos a modificar. Las patitas las podemos utilizar, las podemos construir con el DAM estándar o con algún otro pincel que usen. Por lo general el DAM estándar funciona bastante bien. Vamos a activar el Lazy Mouse y voy a subir un poquito más la intensidad. Esto queda un poco chueco, así que vamos a hacerlo de nuevo. Voy a subir un poquito más el radio del Lazy Mouse. Presiono 1 para repetir la operación y queda de esta forma. ¿Ok? Hago clic, presiono Shift y muevo hacia abajo. Presiono 1 para repetir la operación y listo. Ahí está. Ahí tengo las patas. Algo muy simple. Obviamente esto es algo rápido pero efectivo. ¿Ok? Después, para todos los detalles que tiene acá en la parte de la pierna, vamos a suavizar un poquito esta parte primero para que no se noten todos los polígonos. Suavizamos. Para los detalles de las piernas, ahora voy a mostrarles de nuevo la referencia. Vemos que tenemos estos detalles que están acá. Por ejemplo, esta separación entre los dos colores tiene como una línea que separa. En la parte de las patas también, esta parte de acá. Bueno, todo eso lo podemos construir directamente en la misma subtool con los pinceles. Por ejemplo, con el DAM estándar puede servir. Vamos a disminuir el tamaño del pincel y comenzar a dibujar lo que sería esa línea. Subo un poco más el tamaño del pincel y podemos separarlo de esta forma. A ver, vamos a fijarnos hasta dónde llega. Vuelvo al ZBrush y esto aproximadamente llega por acá. Todo esto igual se puede exportar después en un mapa. Así que no hace falta tener tanta cantidad de polígonos en la geometría original. ¿Ok? Podemos ir construyendo todos esos detalles directamente en una subtool. Si quieren lo pueden separar. O sea, en 3 Studio Max lo que pueden hacer es construir estas piezas por separado y luego enviarlas individualmente al ZBrush. Pero la verdad que no le veo mucho sentido a eso. Así que lo pueden hacer de esta forma, que va a funcionar sin ningún tipo de problema.
Lo que sí tienen que tener un poquito de pulso, cosa que yo no tengo del todo. Pueden utilizar el lazy mouse para ayudarse, pero tampoco les va a quedar perfecto. Ok, bueno. Unos tips adicionales que les puedo dejar. Por ejemplo, vamos a construir un cubo. Veamos, cuando yo suavizo una geometría, presiono Shift y comienzo a suavizar, siempre y cuando me permita suavizar. Convertimos esto en un polymesh y ahora sí. Vamos a darle un nivel de subdivisión, control D. Cuando yo suavizo, ahora sí, cuando yo suavizo, vemos que la forma se pierde. La forma del cubo, vemos que se pierde. Voy a disminuir un poquito la intensidad de este suavizado. Vamos a ponerle 50. Presiono Shift, intento suavizar y vemos cómo esto se comienza a deformar bastante. ¿Okay? Esa es la forma común de suavizar. Hay dos formas. Una es la forma tradicional, presionando Shift y haciendo clic. La segunda es presionando Shift, hacen clic y sueltan Shift. Esta forma lo que hace es trata de desmantener la estructura, pero al mismo tiempo está suavizando. Vemos que es diferente si yo presiono Shift y comienzo a suavizar. Vemos cómo se distorsiona todo. En cambio, si yo presiono Shift, hago clic, suelto Shift y comienzo a suavizar, vamos a ver que el resultado es diferente. Se suaviza así, se pierde un poco la forma, pero no tanto como lo que teníamos de este lado. ¿Ok? Vamos a ir a otro tip. Vamos a construir una esfera. A ver, vamos a ver si esta esfera me deja esculpir. Por ahora no. Convertimos en polymesh y ahora sí. Bien. Veamos. Cuando nosotros trabajamos con los pinceles comunes, el pincel tiene, digamos, una propiedad adicional a lo que hace por defecto. A ver, yo agarro el pincel pinch. El pincel pinch lo que hace es trata de juntar los polígonos para darle un borde bien filoso a la parte donde yo pinto. Vamos a activar el polyframe, así lo vemos bien. ¿Qué hace el pinch? Si yo elijo el pincel pinch y paso el pincel, vemos cómo los polígonos se juntan. Al juntarse los polígonos me generan este borde bien filoso. ¿Ok? Bien. Ahora, el pincel pinch también tiene le podemos dar un segundo efecto. Aparte de juntar los polígonos, le podemos dar un efecto adicional. Eso lo vamos a conseguir haciendo clic derecho en el pincel pinch. Y vamos a ver acá abajo donde dice Brush Modifier. Tiene un valor de 20. Vamos a subir este valor a 100 a ver qué sucede. Voy a disminuir un poquito el tamaño y veamos qué pasa. Si yo le doy un valor de 100, aparte de hacer el pinch, lo que está haciendo está levantando toda esa parte donde yo estoy pintando. Ahí lo vemos que levanta bastante. Obviamente, si yo voy para el lado opuesto, para menos 100, ¿qué va a pasar? Va a hacer el pinch, pero va a estar hundiendo la zona donde pasa el pincel. Y si yo lo dejo en 0, y yo pongo este valor a 0, lo único que va a hacer va a hacer el pinch. No va a ni levantar ni hundir nada. Va a juntar los polígonos únicamente. Vamos a activar el polyframe si lo vemos bien. Vemos que junta los polígonos, pero no levanta para nada la geometría, a diferencia de estos dos. Esto funciona para todos los pinceles. Para todos los pinceles es lo mismo. Con este Brush Modifier lo que hacen es modifican cuánto va a afectar en altura. Si tenemos por un lado 100, va a levantar la geometría al mismo tiempo que le aplica el propio efecto del pincel. Y si vamos para el lado opuesto, para menos 100, va a hundir la geometría mientras le aplica el efecto propio del pincel. Hay un pincel que tiene propiedades especiales
al trabajar con este Brush Modifier, que es el pincel estándar. Y acá en la propia ayuda nos va a decir, justamente, vamos a ir a la parte de Brush Modifier, presiono Control para ver la ayuda y veamos qué es lo que dice acá. Dice, el slider del Brush Modifier agrega un efecto secundario al pincel. Hay dos posibles efectos dependiendo de cuál pincel esté seleccionado. Para el pincel estándar, el slider afecta el monto de pinch. En el caso de que sea positivo, o sea de 0 hasta 100, va a afectar el pinch, el pincel estándar. Y en el caso de que sea negativo, va a producir, va a inflar los polígonos. Vamos a probar, elijo el pincel estándar. Veamos, si yo paso el pincel estándar, vemos que hace esto, común y corriente. Ahora, vamos a ir para el lado positivo, para 100. Según lo que decía la información, esto lo que va a hacer es va a afectar el pinch, o sea, va a juntar los polígonos. Va a ser algo parecido a lo que vimos con el pincel pinch. Paso el pincel y vemos que está juntando los polígonos. Hace algo parecido al pinch, muy parecido. Vamos para el lado opuesto, para menos 100. Según la información, esto tiene que inflar los polígonos. Si estoy en menos 100, va a inflar bastante los polígonos. Veamos. Paso el pincel y vemos que comienza a inflar los polígonos. ¿Ok? Los infla. Ahí lo vemos. Este comportamiento funciona únicamente para el pincel estándar. Esto de inflar o hacer el pinch. Ups, vamos a poner esto en 0 como estaba originalmente. Para el resto de los pinceles que no sean el pincel estándar, funciona como les mostré antes. Los valores del Brush Modifier, de este deslizador, van a afectar la altura, salvo para el pincel estándar. El pincel estándar va a afectar de este lado, va a afectar lo que es el pinch, y de este lado va a afectar lo que es inflar los polígonos. ¿Ok? Bueno, vamos a terminar el tutorial de acá, que está siendo muy largo. Así que espero que les sirva todos estos consejos y nos estaremos viendo en próximos tutoriales. No te olvides de suscribirte a mi canal si te gustaron los videos y dejarme algún comentario. También si tenés dudas podés consultar en la caja de comentarios. Y bueno, nos estaremos viendo en próximos tutoriales. Eso es todo de mi parte. Un saludo, feliz año nuevo, feliz Reyes y chao.